Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ya está en la línea telefónica Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, a las 8 de la mañana con 15 minutos. Nuestras 7 de la mañana con 15 minutos hasta hace algunas horas, porque estamos estrenando el horario de verano, recuérdelo muy bien, está amaneciendo apenas, ahorita serían que las 7 con 15, pero no se vaya con la finta. Si usted no movió las manecillas de su reloj, son las 8 de la mañana con 15 minutos. Las computadoras, los teléfonos celulares, los móviles, pues de manera automática lo hacen, ¿no? La campaña es el día de ayer, la noche previa, pues hay que modificar ahí nuestro reloj, si es el caso de las manecillas. Por ejemplo, si tienen reloj en la cocina o en la sala de estos de manecilla, pues sí hay que hacerlo. Si no, pues solito se cambia. Arturo, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Oye, hay mucha información y ya no platiqué con Aníbal Gutiérrez, que lo tuvimos hace un par de minutos en el bloque anterior. Hay un tuit que me llama mucho la atención, a ver qué lectura le das, Arturo Sánchez, antes de entrar de lleno con la información que la semana pasada nos adelantabas prácticamente de lo que iba a ocurrir en torno al Instituto Nacional Electoral y estas dos elecciones que se tenían en puerta, que es Coahuila y el estado de Hidalgo, pues que fueron modificadas. Pero mira, estamos viendo en la pantalla, el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una videollamada con Larry Fink. ¿Quién es Larry Fink? Pues es el presidente del fondo más importante que existe en el mundo, que es BlackRock. Ahí intercambiaron opiniones por el coronavirus y el deterioro económico mundial. Hay algo que me llama mucho la atención, no sé si a ti te llame la atención. Está el canciller Marcelo Ebrard, que es, a todas luces es una de las personas, pues sí, más cercanas, de mayor confianza que tiene el presidente de la República, pero que en un entorno como se está viviendo en este momento a nivel internacional, que no aparezca en esta imagen el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ¿es algo que debemos tomar en cuenta, Arturo? Y la secretaria de Gobernación. O sea, creo que se trata de una situación interesante, porque siendo un asunto que tiene de alguna manera visos internacionales, se justifica la presencia del canciller. Pero son acuerdos y son temas que tienen que ver con toda la estructura política y sobre todo económica. En efecto, resulta interesante que no esté el secretario de Hacienda, porque sería el que tendría los elementos para poder discutir, precisar, asesorar al presidente en materia de qué tipo de propuestas, acuerdos y tipo de apoyos se pueden elaborar, conseguir para poder avanzar en el tema del coronavirus. Sobre todo que durante la semana también el presidente de la República de alguna manera manifestó su desacuerdo con lo que había hecho el propio secretario de Hacienda. Entonces, si en efecto el presidente manda este tipo de señales, generan también una falta de certeza otra vez a los inversionistas, a los que van a poner el dinero, a los medios de comunicación, sobre cómo se están tomando las decisiones al interior de la oficina presidencial. Entonces sí, sin duda llama la atención. También llama la atención que en semanas pasadas, cuando se informó sobre el avance del coronavirus, estuvieron el secretario de Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Salud, desde luego, el canciller otra vez, pero estaba también la secretaria de Gobernación, que no abrió la boca durante toda la conferencia. Simplemente era una presencia ahí que no se entiende bien, y esto, pues genera un estilo que no es al que estamos acostumbrados, porque los secretarios de Estado suelen justamente representar sus funciones, sus atribuciones, y para eso están. Pero sí, por supuesto. A ver qué nos dice el presidente hoy en la tarde. A ver qué mensaje nos da hoy en la tarde en el tema económico, pero sí llama mucho la atención. Es cuando se usa este término de tarjetear, ¿no? O sea, tú tienes al presidente de la República, que sí es la máxima autoridad de nuestra política, pero sí requieres tener a tu secretario de Hacienda, que es el que tiene, como bien lo comentan, los números, tiene todo en la cabeza, pues eso es su cartera, es su principal...
Y es el que le está diciendo ya al presidente, mire, presidente, esta es la tarjeta indicada, mire, cuando hablemos de fondos de inversión con el proyecto del Tren Maya, esta es la información indicada, mire, cuando nos pregunten qué va a pasar con Dos Bocas, aquí, y cuando nos pregunten qué onda con Pemex, aquí está también esta información. Porque son los datos precisos de, bueno, de qué tamaño es la deuda de Pemex, de qué tipo de créditos se requerirían, si no se requieren, cuáles son los riesgos, y eso el presidente, por definición, no lo puede tener en la cabeza. Son demasiados temas y demasiados datos como para que muy específico. El presidente por sí mismo. Claro. Oye, Arturo, ya llegando al tema de electoral, lo adelantabas la semana pasada que iba a ser muy importante el consejo, que se llevó un consejo, no sé, tú tienes muchos años atendiendo esto, histórico, ¿no? Un consejo a distancia, los nuevos tiempos, esta crisis sanitaria también obligó a reunirse de esa manera, bueno, a tener este consejo de esta manera. ¿Qué se tomó? ¿Qué decisión se toma? ¿Y cuál es la relevancia del mismo? A ver, en primer lugar es importante dos cosas. Yo creo, de las últimas sesiones, la última sesión en la que participaron 4 consejeros que terminaron su encargo el viernes pasado. O sea, Marco Baños, Pamela San Martín, Enrique Andrade y Benito Nasif, se despiden del Consejo General del INE tomando justamente una decisión inédita, que es posponer las elecciones de Hidalgo y de Coahuila, que se iban a realizar el próximo 7 de junio. Y es importante, también es importante lo que tú mencionas. Yo recuerdo en la pandemia de la influenza, H1N1. Sí, sesionamos en el Consejo General, pero con tapabocas y solitos, o sea, no había asesores, no había decanes, no había nadie, solamente nosotros, pero sesionamos físicamente. En este caso, la tecnología permitió que hubiera una sesión de consejo virtual y que se discutiera incluso un proyecto de acuerdo muy complejo, porque había que fundamentar muy bien las atribuciones del INE para poder posponer unas elecciones. Esto no había ocurrido anteriormente, entonces había que fundamentarlo muy bien, tanto con la Constitución como con la ley general, y también desde luego con las normas que se han dado Coahuila e Hidalgo para este tipo de procesos. Entonces sí fue importante esta sesión. Se suspenden todos los plazos que tenía el Consejo General del INE ya establecidos para la elección, y es importante entender por qué ahorita, por qué no esperar un poco más, porque justamente este fin de semana empezaban el registro de los candidatos, ya sea a presidentes municipales o ya sea a diputados locales, y si empieza el registro de los candidatos, empiezan las campañas, y al empezar las campañas se desatan, bueno, tiempos para radio y televisión, se desatan procesos de fiscalización, se desatan una serie de elementos que sí implicarían una serie de actividades en la calle para poder darle seguimiento. Pues una campaña fuera de la calle pues no tiene mucho sentido, sobre todo en 2 estados como Hidalgo y Coahuila. Adicionalmente, el INE, por su propia parte, tenía ya que empezar a la contratación de todos los capacitadores electorales para que empezaran también próximamente a salir a la calle a entrevistar a los ciudadanos, a las casas de todo el mundo, para integrar las mesas directivas de casilla. O sea, ver si quería ser funcionario electoral, capacitarte y todo este tipo de situaciones. Entonces, en su conjunto sí era ya muy importante tomar una decisión para que no la acción electoral en estos 2 estados generara una serie de actividades que iban seguramente a impactar en el contagio del coronavirus. A mí me parece que fue una decisión valiente, porque no se había hecho nunca, bien fundada y motivada. Leyendo el acuerdo del Consejo General se encuentran todas las bases legales. Había un debate sobre si el Consejo General podía tener una atribución para tomar una decisión de este tamaño. Sí lo es, sí hay un reglamento de elecciones que fue aprobado por el Consejo General y que después fue también sancionado por el Tribunal, y en ese sentido, de acuerdo con la ley, la decisión está, y de acuerdo con las motivaciones, pues es muy importante hacerlo. Ahora, un elemento interesante es que los partidos políticos, a pesar de que se trató de una reunión virtual, estuvieron de acuerdo con la propuesta del consejero presidente y del Consejo General del INE de posponer las
las elecciones, y sí queda una duda: ¿cuándo se van a recuperar los plazos? Hay una situación que es interesante aquí, que ha hecho ver el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Hay cierto tiempo, y al poder el INE cambiar los plazos, se podrían también cambiar la longitud de esos plazos para que pasando esta pandemia, pasando la situación más grave, todavía se pudieran realizar las elecciones en un momento en el cual no se rompan los plazos de toma de posesión de los que serán electos. Es decir, si los presidentes municipales toman posesión el 1 de enero del año que entra, bueno, pues sí, hay tiempo todavía de hacer las elecciones y terminar el proceso y que tomen posesión en tiempo. Más difícil los diputados locales que toman posesión el 1 de septiembre, pero bueno, eso implicará que el INE está, así lo dice el acuerdo, atento a cuando las autoridades sanitarias liberen la situación por la pandemia, entonces podrán empezar los procesos, aunque las campañas pudieran ser un poco más cortas, aunque los procesos de registro se abrevien, y de esta manera pues sí poder sacar adelante lo importante, que tanto Coahuila como Hidalgo tengan a sus autoridades bien electas en los tiempos que marca la ley. Pues veremos qué es lo que ocurre, Arturo, porque sin duda es muy, muy importante, y también estamos en la puerta de otro proceso electoral, el más grande de la historia, que viene para el 2021. Gracias, sí. Arturo, te abrazo y que estés muy bien, y espero que todo bien también en casa. Así es, querido Jaime, y no dejen de cuidarse todos, por favor. Hay que colaborar con las autoridades, claro, para que no tengamos ningún problema. Su sana distancia hay que llevarla a cabo y quedarnos en casa. Gracias, Arturo, te abrazo, buen día. Igualmente, saludos al auditorio. Es Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Pausa, son las 8:27.